Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. Sois muchos los que me habéis preguntado a través de los comentarios qué recursos y qué material os recomiendo para seguir estudiando sobre economía, sobre macro, sobre Bitcoin y en definitiva sobre todo el contenido que yo explico en el canal. Así que quería dedicar el vídeo de hoy a hacer un pequeño review sobre algunos de mis libros favoritos, explicaros un resumen del contenido, qué me ha gustado, qué no me ha gustado y en qué casos recomiendo leerlo. Y también os daré algún contenido audiovisual, algunas cosas que podéis ver. Mi objetivo es que al final de este vídeo tengáis una idea de qué libros podéis leer, qué os podéis esperar en cuanto a dificultad y en cuanto a contenido y en definitiva que tengáis algún material más de estudio mientras yo voy sacando vídeos y no, porque lógicamente no puedo cubrirlo todo. Así que sin más, vamos al vídeo. El primer libro que yo recomendaría a toda persona que quiere meterse en este mundillo de Bitcoin es sin duda El Patrón Bitcoin. Desafortunadamente no es un libro que yo tenga en físico, es un libro que lo he leído digitalmente y hace mucho tiempo que lo leí, pero sin duda fue el libro que a mí me introdujo a este mundillo, que me hizo entender Bitcoin mucho mejor y es el libro que he recomendado a todo el mundo que quiere aprender sobre este tema desde cero. Entonces yo diría que para empezar este libro es el más recomendable. Muchos de vosotros lo conoceréis, así que tampoco quiero entrar en mucho más detalle. Pero sin duda, si no lo habéis leído y si necesitáis un sitio donde empezar, este es el libro. Otro libro del que he hablado bastante en el canal y que me gusta mucho es Broken Money de Lyn Alden. Este libro salió el año pasado, es bastante más reciente y bastante menos conocido. Es un libro del que podéis esperar un nivel bueno en cuanto a tecnicismos y en cuanto a detalle. Es un libro que os va a llevar un poquito por la historia del dinero, os va a explicar qué es el dinero, cómo se mide lo bueno o malo que es un dinero en función de una serie de parámetros, la evolución de los distintos tipos de sistemas y la creación de distintas formas de intercambiar valor, además de, por supuesto, de cómo funciona el efecto Cantillon. Os hablará también un poco del sistema de deuda, el sistema de financiación gubernamental, el sistema de la banca central y realmente de este libro la mayor parte es historia monetaria, historia del dinero y cómo funciona el dinero y el ciclo de deuda y tan solo este trocito del final, esto es Bitcoin. El resto del libro es todo explicando, digamos, presentando todo el escenario para que entendáis el contexto en el que nos situamos y los problemas que tiene el dinero que utilizamos. Definitivamente este podría decirse que es mi segundo libro preferido sobre Bitcoin después del Patrón Bitcoin, que es el clásico. Un poco más en el terreno de las teorías de la conspiración, aunque realmente bastante bien fundamentadas, está La criatura de Jekyll Island, que sería el tercer libro que yo diría que más me ha cambiado el prisma sobre cómo funciona el mundo del dinero y este no es un libro de Bitcoin, o sea, el que lo ha escrito, Edward Griffin, no es una persona bitcoiner, sí, a gente le hace entrevistas y tal, pero no es un fehaciente defensor de Bitcoin, sino que más bien es del oro. Este libro es un libro relativamente técnico y es un libro muy largo, pero desde mi punto de vista es el libro si uno de verdad quiere entender los orígenes de la Reserva Federal, entender cómo funciona el cartel de bancos que se asocian para formarla y los orígenes de todo, digamos, de todo lo que es el sistema monetario que tenemos actualmente. Y en resumen es una mezcla entre una novela histórica y un resumen del funcionamiento del sistema fiduciario y el sistema de la banca central. Es un libro más difícil, pero es un libro bastante más exhaustivo que todo lo que estoy diciendo. Los libros que he mencionado hasta ahora son más genéricos. Este libro es más concreto. Así que si queréis saber los orígenes de esto que tengo aquí en mis manos, La criatura de Jekyll Island. Tampoco podría dejar atrás el siguiente libro en mi lista, que sería Principios para lidiar con el orden mundial cambiante. ¿Por qué los países tienen éxito y fracasan? Este libro está escrito por uno de mis referentes con respecto a análisis macro y en cuanto a geopolítica también es una persona que tiene unos puntos de vista muy interesantes. Es Ray Dalio, es un economista muy conocido, es el creador de un hedge fund que se llama Bridgewater Associates y es una persona que ha tenido muchísimo éxito en el mundo de las inversiones y es una persona que dentro de ese mundillo yo lo que le he escuchado y lo que le he visto me parece una persona bastante humilde, bastante honesta y una persona que merece mi admiración. Este libro tiene una versión que es en vídeo, al igual que el Broken Money de Lyn Alden, y ahora os lo voy a enseñar. Y en definitiva es un libro que no habla sobre Bitcoin, sino que habla sobre cómo se crean los imperios, cómo digamos, los países van pasando por diferentes ciclos históricos, que son ciclos que se pueden observar y son repetibles, y en definitiva te habla de esos ciclos económicos con respecto a qué es lo que pasa también con las monedas, ¿no? Cómo crean una moneda y luego empiezan a devaluarla y bueno,
También te habla de otra serie de indicadores a lo largo del ciclo de desarrollo de un imperio, como puede ser el nivel de educación, el nivel de civismo, la separación política, etc. Y hace un muy buen trabajo de intentar tomar una serie de indicadores e intentar compararlos sobre cómo funcionan en diferentes puntos del ciclo, cuando el imperio está naciendo, cuando el imperio llega a su cima y cuando llega al declive. Y es muy interesante porque, por supuesto, toma estos indicadores y analiza la economía americana, el imperio americano, que es el que establece el orden mundial actual, ve sus indicadores e intenta proyectar qué es lo que está a punto de pasar y cómo va a cambiar el orden mundial. Este libro es del 2021 y la verdad es que poco a poco se está convirtiendo en una profecía de lo que está por venir. Como os decía, este libro tiene una versión en vídeo, que es esta, es una animación que dura 45 minutos y en definitiva es un resumen, si no queréis leeros el libro. Y también el libro de Lynn Alden, que estaba comentando antes, tiene su versión en vídeo también, el libro de Broken Money. Así que nuevamente, si no queréis leeros el libro o si queréis ver si os interesa el libro, os podréis ver el vídeo antes. Este en concreto son 32 minutos y si os mola, pues ya indagáis en más detalle con el libro. Otro libro que leí recientemente es The Big Print de Lawrence Lepard. Este es una persona que es relativamente conocida dentro de la comunidad Bitcoiner. Y este libro, en definitiva, es como un híbrido entre estos dos. Está a caballo entre Broken Money y la criatura de Jekyll Island. Este libro es un libro que habla sobre Bitcoin, pero nuevamente lo hace desde la lente de una persona que ha estudiado economía. En este caso, en este libro hablan bastante sobre el cómo se instaura el sistema keynesiano, el sistema de la teoría monetaria moderna, y sobre cómo nuestro sistema bancario está inherentemente corrupto. Hace un repaso por las diferentes crisis que han sucedido a lo largo de la historia. Habla sobre la gran crisis financiera y luego sobre los rescates a la banca y sobre cómo todo eso está justificado por una élite política y tal. Y en definitiva, este libro habla un poquito más desde el punto de vista de un economista puro, más que hablar de historia monetaria y de historia de la banca. Es un libro recomendable y que nuevamente no es súper técnico, súper difícil, pero sí que requiere un nivel de interés importante por este tema y sí que tiene algunas cosillas que pueden ser un poquito más difíciles de entender. Y otro libro que me he terminado ayer es The Bitcoin Age, de Nick Bhatia, que es otro economista de referencia mío, menos conocido, pero también bastante bueno. He hablado ya sobre él en el último vídeo que hice sobre bonos. Y este libro, Bitcoin Age, es un libro de Bitcoin nuevamente, como todos los que estoy hablando, pero es un libro que es bastante asequible, debo decir. Es un libro que hace un repaso desde el nacimiento de Bitcoin, desde los orígenes del Internet y de cómo Internet se genera en ciertos círculos universitarios, donde es una cosa relativamente nicho, y de cómo ese desarrollo tecnológico poco a poco da nacimiento a Bitcoin. Habla sobre los cypherpunks, sobre la gente que está loca sobre la criptografía y sobre la gente que dio nacimiento a esto. Y en definitiva es más una historia breve, bastante breve, son 150 páginas creo, sobre los orígenes tecnológicos de Bitcoin y sobre cómo se va desarrollando su historia. Es un libro muy ligerito, muy fácil y me ha gustado. Al final es una especie de breve resumen sobre la historia y los orígenes desde el punto de vista más tecnológico, mientras que algunos de estos otros libros son más desde un punto de vista puramente monetario. Otro libro que me gustaría mencionar, y creo que es el único que está en español, sería Bitcoin con rigor. Este proviene de José Sanchís, es el escritor, y viene de Rax Labs, que es el estudio que tiene, ¿no? el chico este Wall Street Wolverine, que es muy famoso dentro del mundo de las finanzas. El de aquí se holdea con cojones. Bueno, pues este es el único libro en español del que voy a hablar hoy, aunque realmente sé que hay más, que no me he leído todavía. Y en definitiva este lo pillé porque, como dice el título, no es Bitcoin con rigor. Es una especie de manual técnico sobre Bitcoin. En este caso yo solo recomendaría leerlo a una persona que tenga unas inclinaciones muy técnicas y que quiera aprenderlo más desde el punto de vista de seguridad, de software, entender exactamente cómo funciona Bitcoin, no a nivel esotérico de describir cómo encaja en el sistema monetario y cómo aporta libertad, o tampoco desde el punto de vista economista, sino más bien desde el punto de vista de, oye, cómo funciona una función de curva elíptica, qué es el hashing, qué es un árbol de Merkle, cómo se derivan todas las direcciones criptográficas de una cuenta, en fin, para alguien que realmente quiera entender en detalle cómo funciona. Yo hay secciones de este libro que se me hicieron un poquito áridas y me las salté, pero hay algunas otras que están bastante bien y bueno, en definitiva, para una persona que tenga unas orientaciones en la dirección del mundo de IT, una persona
que tenga ciertos conocimientos de ingeniería, de matemáticas, este libro puede ser interesante para entender bien qué es Bitcoin y cómo funciona. Y ya para concluir con la sección de libros y antes de pasar al contenido audiovisual, os voy a hablar un poco de libros que no me he terminado o son libros que no están relacionados con Bitcoin pero que igualmente me gustan. Entre ellos está The Fourth Turning, El Cuarto Giro. Este libro no es necesariamente un libro sobre Bitcoin, sino que más bien es un libro que habla sobre cómo la historia funciona en ciclos y existen unos ciclos que son, digamos, observables, todo más desde un punto de vista sociológico y sobre el desarrollo del carácter de la sociedad, del desarrollo de la consciencia colectiva, ¿no? Aquello de hombres fuertes traen buenos tiempos, los buenos tiempos traen hombres débiles, los hombres débiles traen malos tiempos. Pues en definitiva, más o menos este libro habla sobre los ciclos de la historia y es un libro que en definitiva intenta ser profético en el sentido de que intenta acertar qué es lo que nos depara el futuro. Es un libro muy interesante, yo no me lo he terminado, pero sí que sé que es muy conocido dentro de este mundillo y que he considerado que es meritorio de estar en esta lista. Otro libro que no es necesariamente un libro sobre Bitcoin, aunque la persona que lo escribe sí es bitcoiner, es El precio del mañana de Jeff Booth. Es un libro donde intenta explicar cómo funciona la deflación tecnológica e intenta explicar cómo funcionaría un futuro más abundante, que es una cosa que yo he hablado mucho en el canal. Un futuro donde hipotéticamente tuviésemos un dinero sólido y permitiésemos que la tecnología abaratase el coste de los bienes y servicios a nuestro alrededor. Este libro, aunque no me lo he leído, sé que el tema es en definitiva el cambio de paradigma del sistema monetario al que estamos acostumbrados a un nuevo sistema monetario donde las cosas funcionasen como deberían funcionar. Es como un experimento mental donde intenta ponerte en el escenario donde realmente estuviésemos en un sistema que funciona deflacionariamente y cómo eso nos beneficiaría a todos. Es un libro que habla un poco más sobre tecnología, aunque también está escrito desde el punto de vista de una persona que entiende economía bastante bien. Y ya para terminar, 3 menciones honorables, que son libros que me gustan pero que no tienen nada que ver con este mundillo. Uno de ellos es este libro de Ryan Holiday, se llama El ego es el enemigo, y que habla sobre cómo las personas que quieren conseguir grandes cosas en la vida muchas veces se ven interrumpidas por su propia percepción de sí mismos y su percepción de quiénes son, en qué lugar están en el mundo y que en definitiva la vida son ciclos de lucha, de éxito y de fracaso y el cómo lidiar, el transitar por todos esos ciclos como persona y vivir una vida un poquito más íntegra y una vida un poquito más feliz, no pensando tanto necesariamente en nosotros, sino metiéndonos tanto en esa película, sino entendiendo las cosas desde un punto de vista más holístico, por así decirlo. Es un libro con consejos para personas ambiciosas y es un libro con la capacidad de guiarnos a través de los ciclos que inevitablemente la vida nos trae a las personas que intentamos hacer algo un poquito diferente. Otro libro que estoy en proceso de leerme, pero que no me he terminado todavía, es Usted se encuentra aquí, de Fabián Cebarrio. Fabián tiene un canal de YouTube que llevo siguiendo muchos años y que siempre me ha gustado mucho, siempre le he escrito varias veces y le he intentado mostrar mi apreciación porque realmente es una persona que ha cambiado un poco el cómo veo el mundo y que me ha ofrecido una lente diferente. Este es un libro más sobre filosofía, habla sobre los estoicos, habla sobre el escepticismo, sobre el ascetismo, sobre diferentes ramas de la filosofía, pero muy aplicadas al día a día. Fabián es una persona que me ha aportado mucho y este libro creo que es bastante recomendable para cualquier persona. Y ya por último, libro que no tiene nada que ver con Bitcoin, Las 12 vidas y medias del Capitán Oso Azul. Yo en este caso tengo aquí la edición alemana porque me metí al reto de intentar leerme este libro, pero podéis encontrar ediciones en español, quizás con un poquito de dificultad, y en definitiva esto es una novela. Es una novela que está escrita para niños, pero realmente como adulto la puedes leer. Y son cuentos muy divertidos que tienen metáforas sobre la vida y sobre las cosas que nos van pasando. Y para mí sirve mucho para llevar la mente a sitios distintos y ver el mundo de una forma diferente. Así que si la podéis conseguir por ahí, Las 12 vidas y media del Capitán Oso Azul, creo que ya no se produce, pero a lo mejor lo podéis encontrar por Wallapop o por ahí. Os lo recomiendo, es muy divertido. Y bueno, aunque este vídeo ha sido principalmente sobre libros, también me gustaría mencionar un poquito algunas de los recursos audiovisuales que os puedo ofrecer. Como ya he comentado, del libro de Ray Dalio, El orden mundial cambiante, y el libro de Lynn Alden, Broken Money, tenéis vídeos que podéis ver. Aparte de eso, Ray Dalio tiene una animación que se llama Cómo funciona la máquina económica. Son 30 minutos donde te explica los ciclos de la economía. Estamos hablando del ciclo secular y el ciclo de deuda a corto plazo. Está súper bien animado, súper bien explicado y definitivamente merece vuestro tiempo este vídeo. Aparte de eso, otra cosa que os recomiendo que os veáis
hay un documental que se llama God Bless Bitcoin, salió el año pasado y es un documental producido por bitcoiners y para bitcoiners, muy fácil, muy amigable, muy sencillo y bastante entretenido y bastante enriquecedor. Os recomiendo que lo veáis con cualquier persona que queráis animar a entender y a meterse en el mundillo de Bitcoin y saber un poco más. Tenéis una edición en español, así que os recomiendo que lo veáis en español. Ayer estuve viendo este vídeo, se llama Panic, The Untold Story of the 2008 Financial Crisis. Es un documental de HBO y básicamente en este documental hablan con todas las personas implicadas en la crisis de 2008 y en definitiva es curioso porque es un documental hecho por villanos para lavar su propia imagen. En este vídeo ves a todos los personajes que son responsables de la situación intentando venderte cómo ellos estaban haciendo lo correcto por su país, ¿no? Y en definitiva no les quedaba otra opción y tal. Y al final es un documental que es curioso ver porque al final es como los villanos te explican su punto de vista y en definitiva intentan venderte que no son malas personas cuando en realidad estudiando todo lo que he estudiado veríais las cosas de una forma diferente. Y ya por último os recomendaría también una película muy famosa que seguramente muchos de vosotros hayáis visto que se llama La Gran Apuesta en español, en inglés es The Big Short. Nuevamente sobre la crisis del 2008 pero desde el punto de vista de Michael Burry, que es una persona muy conocida también en el mundo de las finanzas por haberse puesto en corto en los mercados y haber visto la crisis de la subprime venir y en definitiva haberse beneficiado mucho de eso, pero también es una historia sobre lo difícil que es ser contrarian, lo difícil que es poner una apuesta en corto y aguantar tu posición y verte perder hasta que el mercado te da la razón. Una película muy entretenida, muy divertida y desde mi punto de vista bastante enriquecedora sobre lo que es ser una persona de mercados y hacer apuestas en los mercados. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido como resumen para ver qué recursos podéis utilizar. Por supuesto hay más cosas que podría decir, pero es que no me cabe todo en un vídeo, entonces bueno, vamos a empezar por aquí, os doy algunos libros y quizá más adelante os dé algunas otras cosillas para que podáis estudiar. Tengo pendiente hacer un vídeo hablándoos de mis herramientas, de lo que yo utilizo para ver los mercados, para monitorizar y también tengo pendiente hablaros de canales de YouTube y de personas que yo sigo en el mundo de habla anglosajona para seguir todo este tema que está pasando, ¿no? En tiempo, un poco más a tiempo real, economistas de referencia que dan sus opiniones y donde los sigo y tal. Pero bueno, eso lo dejamos para un vídeo aparte. Por hoy espero que hayáis sacado algo en limpio, espero que hayáis entendido un poquito qué libros leo y qué tiene cada uno y en qué casos los recomiendo. Y en definitiva espero que os sirva para ayudaros en vuestro camino de aprender sobre finanzas. Así que sin más, os dejo, nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo, gracias por estar ahí. No os olvidéis de darle un like y un comentario, que es muy importante para que el canal siga creciendo. Y nos seguiremos viendo por aquí, en Finanzas de Chill. Chao chicos.